Listo, hermanos, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy acompañándonos. La verdad es que para mí es un gran privilegio compartir con ustedes. Aprecio muchísimo la invitación de Lauro a poder participar y servir en la Madre Iglesia de Culiacán. Eh, Tengo mucho tiempo de no haberlos visto. Recuerdo haber estado por allá hace como unos 5 años en una semana misionera. Estuvimos ahí algunos jóvenes universitarios, por ahí también algunos solteros. Me acuerdo mucho de esa experiencia. De hecho, ayer la estábamos recordando mi esposa y yo, y ella estaba embarazada de mi segundo hijo. Los voy a presentar ahí a mi familia. Pues yo soy Frank Torres, me dicen Pancho, Paco. Mis hermanos me decían Pico o me dicen Pico porque no me podían decir Francisco desde pequeño. Tengo 29 años, somos de Monterrey, Nuevo León. Mi esposa Sandy, tenemos ya 10 años de casados, ahora en julio. Mis 3 hijos, Sara, Santiago y Samuel. Nosotros nos bautizamos en octubre del 2010 en la iglesia de Monterrey y comenzamos a servir a Dios en el Ministerio de Jóvenes. Eh, en el 2014 pasamos a ser internos en el Ministerio de Universitarios. En esa etapa fue la que nos tocó venir para acá, para ir para allá, para Culiacán y poder conocer a algunos de ustedes. Y bueno, 2 años más tarde fuimos enviados a dirigir la iglesia de Tampico, donde actualmente pues vivimos como misioneros. Lauro me puso el reto tan grande de poder compartir con ustedes acerca del rey Josías. Es una historia increíble. En estas semanas que me puse a estudiarlo y me puse a ver la historia de este niño, porque fue niño cuando comenzó a ser rey. De verdad es impresionante ver un corazón completamente dispuesto a servir a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de él. Eh, vamos a, vamos a ver un poquito acerca de su historia. A ver, ahí está. Josías parece que, aunque aparece brevemente en el Antiguo Testamento, su impacto en la historia y en la cultura de Israel fue muy amplio. En, ah, Su historia solamente aparece en 2 capítulos de Reyes y en 2 capítulos de Crónicas. Josías fue el 15º rey de Judá, por ahí del 640 al 609 a.C. Reinó durante 31 años. Comenzó a reinar cuando él tenía 8 años. Josías, descendiente de David. Y lo impresionante aquí es que aparece en la genealogía de Jesús de Mateo 1, versículos del 10 al 11. La historia de Josías comienza un poco antes, unos 200 años atrás, y para eso me gustaría que viéramos o que habláramos acerca del contexto, porque es importante ver qué era lo que estaba sucediendo en la época de los reyes para que llegara un rey como Josías y viniera a transformar el corazón del pueblo de Dios. Dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 27, dice, la rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David su padre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto
y se quedó ahí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Wow, vemos qué era lo que estaba sucediendo aquí. Prácticamente estaba ya el fin de una historia de un rey magnífico como lo fue el rey Salomón. Jeroboam fue uno de los hombres de confianza que se rebelaron contra el rey Salomón debido a que Salomón se había desviado del camino de Dios y comenzó a adorar dioses falsos. Entonces, cuando muere el rey Salomón, se queda como sustituto Roboam, que era hijo de Salomón. Vamos a continuar ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24. Dice, Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín. 180,000 guerreros electos en total para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dijo este mensaje. Diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todas las familias de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, que así dice el Señor. No vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor se lo había ordenado. Vemos que Jeroboam había sido ya como un escogido de Dios, como cargo de las 10 tribus, y había dejado solamente a Salomón a cargo de Judá y de Jerusalén. Entonces, comienza a perseguir a Jeroboam. Muere Salomón y Roboam continúa en la pelea, continúa en esa guerra contra su mismo pueblo. Pero Dios les llama a través del profeta Semaías y les dice, no vayan a luchar, no vayan en contra de sus hermanos los israelitas, regresen a sus casas porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Dios de alguna manera había protegido a Jeroboam porque Roboam ya había hecho todo un ejército, ya había formado ahí a todos sus soldados y quería recuperar su reino. Pero ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Veamos más adelante, en Primera de Reyes 12:25 dice, Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció ahí. Luego se fue a Siquén y fortificó Peniel, pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de Dios? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Aquí, así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan, y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba ahí. Fíjate qué triste la historia que nos estamos encontrando en este pasaje. En su defensa, él obstaculizó al pueblo para que subieran a Jerusalén a adorar a Dios. Y todo por cuestiones egoístas, ¿no? Por salvar su propio pellejo, para que no lo mataran y para que el pueblo no le diera la espalda y se unieran al rey Roboam. Así que lo que hizo, dice, fue a buscar consejo. Jeroboam desperdició esa oportunidad que tenía de estar al frente del pueblo de Dios. En primer lugar, porque perdió la fe y no confió en lo que Dios le había dado. Entonces, traicionó a Dios. Pero traicionó a Dios, así como Salomón también lo había hecho. Entonces, Jeroboam traicionó a Salomón porque Salomón había traicionado a Dios y se había vuelto a los dioses falsos. Pero ahora estaba sucediendo lo mismo con Jeroboam. Entonces, según se había rebelado en contra del rey, porque el rey había perdido el rumbo, pero ahora él estaba cometiendo el mismo error. El punto aquí, hermanos, es que es muy fácil criticar y hablar de las personas, pero cuando a nosotros nos toca tomar la responsabilidad, es cuando muchas veces nos damos cuenta de que el trabajo de los demás no es fácil. Debemos tener el mismo cuidado porque nosotros no estamos exentos de cometer los mismos errores. En primer lugar, creo que debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado y debemos de valorar en dónde Dios nos ha puesto y confiar en Él.
Muchas veces no confiamos plenamente en la responsabilidad que Dios nos da, pero necesitamos llenarnos de fe de que Dios nos ha escogido. Amén. Hoy estamos en este taller de los elegidos y creo que Dios nos ha escogido y nos ha puesto en un lugar muy especial. Y en segundo lugar, debemos tratar de siempre esforzarnos y de ser mejores. Si los demás han cometido errores, te aconsejo que aprendas de ellos y que no cometas los mismos. En el versículo 28, según él, dice la escritura que según él buscó consejo de lo que había de hacer, pero esos consejos lo llevaron a tomar malas decisiones. La lección aquí para nosotros, hermanos, es que debemos de ser muy sabios cuando pedimos un consejo a alguien. De preferencia, debemos de buscar esa ayuda en la iglesia, en hombres sabios. Aún si esa persona es un miembro de la iglesia, pues debemos de tener cuidado. Debemos pedir consejo a aquellos que nos llevan al camino correcto. Porque tal y como lo vimos con el rey Salomón y como lo vemos ahora con Jeroboam, las malas decisiones pueden traernos graves consecuencias. Entonces, asegúrate, hermano, de llenarte de buenos consejeros. Por ahí acabo de ver una foto que me impactó y de verdad aprecio mucho el corazón de Lauro, de ver cómo se ha esforzado, ¿no? Yo puedo ver en esa foto reflejó mucho cómo Dios lo ha estado utilizando. Y precisamente fue una foto de ayer, ¿no? Que incluso en tiempos estaba ahí platicando con él por el chat y me decía que iban camino a la playa, ¿no? Y al ver la foto ahí, todos los hombres juntos orando y unidos, de verdad es que es una gran fotografía de lo que Dios quiere hacer y quiere mostrar con su pueblo de Dios. Debemos de llenarnos de buenos consejeros. Un mal consejo puede llevarnos a tomar malas decisiones. Vamos a continuar ahí mismo en Primera de Reyes 13, versículos 1 y 2. Dice, sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, también traducido como sacrificios, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó, altar, altar, así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Mira lo que sucedió en ese momento en el que Jeroboam estaba de pie junto al altar y se disponía a hacer sacrificios a sus dioses falsos. Un hombre de Dios llega y en obediencia a la palabra del Señor comenzó a gritar y dijo una gran profecía. Una profecía de que nacería un hijo de David, un descendiente de David llamado Josías, el cual hoy nos atañe hablar acerca de él. Esto fue profetizado aproximadamente unos 200 años antes, porque en el corazón de Dios obviamente había un dolor, un sufrimiento de ver cómo su pueblo estaba luchando contra sí mismo. Estaban los reyes que lo estaban gobernando, estaban caídos, estaban corruptos, estaban cada vez más yéndose hacia el paganismo y no adoraban a Dios. Entonces llega este hombre y comienza a hablar y comienza a gritar y comienza a proclamar de la venida de un hombre que vendría a sacrificar sobre el pueblo a todos aquellos sacerdotes y iba a quemar a todos esos altares paganos. Y dice la profecía, sobre ti quemarán huesos humanos. Tengamos en mente esta profecía, porque más adelante veremos cómo se viene a cumplir en la vida de Josías. Entonces, aquí es donde comienza el porqué de Josías. ¿Por qué hoy vamos a hablar de Josías? Ya vimos que este hombre de Dios hace una profecía acerca de él, acerca de un hombre escogido, de un hombre enviado de Dios, que vendría a cambiar esa idolatría y de todo ese paganismo que se vivía en el tiempo de los reyes. Hermanos, esto me hace mucho pensar en lo privilegiados que somos tú y yo como hijos de Dios. Vivimos en una época en la que Dios ha enviado a Cristo, Dios ha enviado a su Hijo, pero también tú y yo necesitamos darnos cuenta del mundo de tinieblas en el cual vivimos. Vivimos en un mundo de mucha oscuridad.
Y creo también, hermanos, y la Biblia nos lo enseña muchísimas veces en el Nuevo Testamento, que Dios nos ha escogido para llevar a todas las naciones su palabra, para traer salvación, para derrocar a todos esos dioses falsos, todos esos malos pensamientos, toda esa mundanidad que rodea y que tiene cautivos a las personas y que no nos deja adorar al Dios vivo. Dios nos ha escogido con esa responsabilidad y con esa dicha de poder llevar salvación a otras personas. Amén. Bien, pues ahora sí vamos a entrar de lleno al rey Josías. Esto prácticamente fue como una introducción de qué era lo que sucedía y el porqué del rey Josías. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el 8º año de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Será y los ídolos y las imágenes del metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quema incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto de Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que se habían ofrecido sacrificios. Mira, te decía que pusieras en mente la profecía que ahora se viene a cumplir en la vida del rey Josías. Versículo 5 dice, quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Será, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. ¡Wow! De verdad es que Josías, cuando asciende al trono, estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Dice, en el más mínimo detalle, falló en su caminar con Dios. Era un joven que amaba a Dios, un hombre que honraba a Dios, un hombre que seguía los buenos ejemplos y que no se desviaba del camino de Dios en lo más mínimo. Además de todo lo que hizo, claramente vemos cómo se cumplía la profecía de aquel hombre de Dios en la vida de Josías. Pero eso no fue todo. Josías tenía una visión muy grande. No solamente vino a limpiar el corazón del pueblo, vino a derrocar todos esos ídolos y a poner en la mente del corazón de los judíos el honrar a Dios, sino que no solo purificó a Jerusalén, sino que se extendió a toda la región de Israel, destruyendo los altares de los ídolos y las imágenes de sus dioses paganos. Wow, de verdad es que hoy, si hablamos de visión, hermanos, tú y yo vivimos en ciudades que aparentemente pueden ser muy pequeñas, pero si te pones a pensar, por ejemplo, Tampico es una ciudad de más de 1 millón de habitantes en toda su zona metropolitana. Y somos un grupo pequeño, un grupo de 24 discípulos acá. Y yo creo que Dios nos llama no solamente a ir y evangelizar, pero tener una visión muy grande de lo que Dios puede hacer en toda la ciudad. Dios nos ha puesto en lugares específicos, a personas específicas, con un don muy específico que es el del Espíritu Santo para llevar su visión a muchas otras personas. Dios quiere que extendamos el mensaje, Dios quiere que llevemos la salvación a mucha gente. Imitemos muchísimo la visión de este rey tan joven. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿te es difícil hacer lo que está bien? Si crees que sí, pues no eres el único, porque no es fácil. A mucha gente nos pasa lo mismo, incluso a los adultos nos cuesta muchísimo hacer el bien. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil hacer el bien? Fíjate, para ponerte en el contexto, Josías fue hijo de un rey muy malo, se llamaba Amón. Ese rey tuvo a Josías a los 16 años. Su abuelo era Manasés, también había sido un mal rey tan pagano que
cuando lo capturaron, había sido capturado, lo llevaron hasta Babilonia, lo extrajeron de Jerusalén. Y lo más increíble que le suceda a Manasés es que ahí pidió perdón a Dios y Dios lo perdona y regresa libre a Jerusalén y vuelve a reinar. Manasés se arrepintió y corrigió lo malo que había hecho y ayudó a mucha gente a servir al Señor. Entonces, ¿te imaginas lo triste que debió sentirse su hijo Amón cuando al ver, o sea, la vida de su padre, y luego más triste aún de ver que su padre se arrepiente y Amón no siguió su buen ejemplo? En ese entonces, pues nace su nieto Josías, y la Biblia no nos habla acerca de la relación que había entre Manasés, el abuelo de Josías, y Josías, pero muy probablemente él le enseñó la importancia de servir a Dios, la importancia del arrepentimiento, la importancia del cambio. Entonces, Josías tenía apenas 6 años cuando Manasés muere, y Amón, su padre, subió al trono y reinó solamente por 2 años porque sus ministros conspiraron contra él y lo asesinaron en su propio palacio. Entonces, como consecuencia, Josías se convierte en rey cuando solamente tenía 8 años. ¿Qué crees que haría Josías? Siendo un niño, ¿tú crees que seguiría el mal ejemplo de su padre? ¿O crees que seguiría el buen ejemplo de Manasés de ver que se había arrepentido? Aunque pudiéramos pensar que Josías pues era un niño, Josías ya estaba decidido a servir a Jehová. Josías ya estaba convencido de servir a su Dios, de modo que en vez de desviarse, él no hace lo malo, escuchó a aquellos que amaban a Dios. Él tenía solamente 8 años, pero sabía que era bueno escuchar a quienes aman a Dios. Yo quiero preguntarte, ¿te gustaría conocer a algunos de los buenos consejeros que tuvo Josías? En primer lugar, ¿has escuchado acerca de Sofonías, el profeta Sofonías? Pues Sofonías fue uno de ellos, fue uno de sus mentores. Al parecer, Sofonías era pariente de Josías, al parecer eran primos. Pues este profeta también era descendiente del rey Ezequías. El rey Ezequías era el tatarabuelo de Josías, padre de Manasés. Entonces, durante los primeros años del reinado de Josías, Sofonías escribe el libro, ese libro que está en el Antiguo Testamento, que lleva su nombre. En ese libro, Sofonías profetizó lo que le pasaría a quienes no hicieran lo que estaba bien, y era evidente que Josías prestó atención a sus advertencias. Leemos en Sofonías capítulo 1, versículo 4. Dice: extenderé mi mano contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rostro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes, a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc, a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consuelan. Fíjate, obviamente, Josías, al escuchar estas advertencias de parte del Señor por medio del profeta Sofonías, obviamente él pues sentía un temor de Dios, tenía en su corazón el deseo de servirle, y obviamente que esto no sucediera. Ahora, otro buen ejemplo para él fue Jeremías. Es probable que Jeremías hayas oído escuchar del profeta Jeremías. También por inspiración divina escribió un libro en el Antiguo Testamento que también lleva su nombre. Jeremías y Josías eran jóvenes y se criaron en lugares cercanos. Se apreciaban tanto que cuando Josías muere en una batalla, Jeremías compone una canción para expresar su profunda tristeza. Segunda de Crónicas, capítulo 35, 25, dice: Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día, todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos, que se han hecho populares en Israel, forman parte de las lamentaciones. Entonces, vemos a Josías no solamente presente
en el libro de Reyes, en el de Crónicas, en la genealogía de Jesús, pero también lo vemos en los profetas, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Sofonías y en el libro de Lamentaciones escrito también por el profeta Jeremías. ¡Wow! De verdad es que, como te dije, tal vez no lo encontramos mucho en toda la escritura, pero causó un gran impacto el corazón de este joven porque vino a reformar al pueblo de Dios, vino a revolucionar, vino a cambiar la mentalidad, vino a sacudir al pueblo de todos esos ídolos paganos y vino a restablecer el pueblo de Dios. Sin duda, se animaron mucho Jeremías y Josías el uno al otro para servir fielmente a Dios. Pero ¿qué puedes aprender de Josías? ¿Qué podemos aprender de Josías? Tal vez no tengas tú a un padre que sirva a Dios. ¿Quién más puede hablarte de Dios? Tal vez alguien de tu familia puede hablarte. Piensa, hermano, en tu familia en este momento de encierro. Piensa en tus amigos en este momento de encierro. ¿Quién les está llevando la palabra de Dios? Tal vez ellos no tengan en su familia a alguien en la iglesia, pero te tienen a ti. Tú puedes hablarles a ellos, tú puedes ser un amigo, un consejero, alguien que fortalece a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, para honrar a Dios, para llevarlos a la presencia de Dios. Sin duda vemos cómo Josías estaba rodeado de esas personas y lo levantaron y fue un gran reformador en el pueblo de Dios. Sea cual sea tu caso, hermano, imita a Josías. Como hemos visto, aunque apenas era un niño, él tenía suficiente edad para entender que solo debía ser amigos entre los siervos del Señor. Llénate de amigos que sean siervos del Señor. Seguro que tú también vas a decidir hacer el bien. Entonces, si te cuesta hacer el bien, si te cuesta honrar a Dios, rodéate de hermanos, rodéate de discípulos que te lleven a los caminos del Señor. Amén. Bien, vamos a continuar. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo y estos se los dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Fíjate lo que estaba sucediendo aquí. Josías, en primer lugar, extermina a los dioses paganos, ¿no? Y luego nace en su corazón el deseo de restaurar el templo, el lugar en donde se encuentra la presencia de Dios, el corazón de adoración de los judíos. Y si te fijas bien, comienza a hacer una colecta, comienzan a hacer una ofrenda, comienzan a recolectar todos los recursos, incluso todos los recursos que había dentro del templo, y comienza la reconstrucción. Cuando tenemos un corazón de servir a Dios y le honramos a Dios en todo, sin duda nos va muy bien y prosperamos. Pero no solo eso, cuando los demás ven en ti un hombre ejemplar, un hombre íntegro, un hombre honesto, hermano, Dios pone a nuestro alrededor a personas honradas. Fíjate, me impresiona muchísimo cómo Josías puso su confianza y entregó el dinero de la reconstrucción del templo. O sea, era algo tan valioso y se le entregó a los supervisores y ellos a los trabajadores. O sea, había en el pueblo una gran motivación de ver a un hombre que se estaba levantando, que quería hacer el bien, y eso contagió a los demás, y los demás, Josías tenía tanta confianza en ellos que les dio el dinero, dijo que ellos se encarguen, no hay ni siquiera que supervisarlos, ellos van a hacer un gran trabajo, puso su confianza en ellos. Quiere decir que Josías, además de que confiaba, Josías trabajaba en equipo.
confiaba en su equipo. La misión de Josías era el de restaurar el templo de Dios y para ello necesitaba que todos estuvieran comprometidos con esa gran tarea. Hermanos, como iglesia, cada uno de nosotros debemos ser ejemplares. Debemos trabajar en nuestra espiritualidad, en nuestro corazón, en nuestra devoción, en nuestra integridad, en nuestra honestidad como hombres y mujeres de confianza, porque todos tenemos un objetivo, que es el de reconstruir el templo de Dios aquí en la tierra. Es el de construir un templo que glorifique a Dios aquí en la tierra, que es la iglesia. No me refiero a un templo físico, sino que todos tenemos la responsabilidad de aportar nuestro granito de arena para que el reino de Dios se siga extendiendo y siga proclamándose poderosamente. Pero, hermanos, ese no es trabajo de uno solo. No solamente es el trabajo de los líderes, no solamente es el trabajo de unos cuantos, es una responsabilidad y es un trabajo de todo el pueblo de Dios. Es un trabajo que nos corresponde a todos. Todos estamos llamados a participar, a reconstruir, a llamar, a llevar la salvación y a trabajar por el bien común del pueblo de Dios. Amén. Ok. Segunda de Crónicas, vamos a seguir avanzando. Estamos leyendo muchísimo, pero esto nos va a llevar muchísimo a conocer también la historia, pero también a ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos a nuestras vidas. Amén. Ok. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 14 y luego al 19, 28, dice la escritura: al sacar el dinero recaudado en el templo, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Fíjate, sucede aquí algo extraordinario y para mí yo creo que es el clímax de toda la clase. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden: con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Gilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda les contestó: así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Mira qué impresionante lo que vemos en este pasaje. Encontraron la ley del Señor que estaba ahí prácticamente sepultada en el templo, estaba olvidada. Y Josías, cuando le llevan la noticia, se conmovió tanto al ver que la palabra de Dios no había sido tomado en cuenta por sus antepasados y no habían actuado conforme a ella. Y Dios vio eso en él. Dios vio su celo, Dios vio su corazón de querer agradarle. Y dice la escritura que Dios lo escuchó porque sin duda vio su amor en él, vio su corazón, vio su dolor, vio su humildad. Además, vio su arrepentimiento. Dios le prometió no ver su ira y darle paz y descanso. Amigos, si hoy nos acompañas a nuestra reunión, puede que tú tengas un amor sincero por Dios. Sin embargo, puede que tu vida
no haya sido guiada por la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a la palabra? ¿Qué sucede cuando se nos es predicada la palabra? La palabra de Dios, en primer lugar, dice, cuando la escuchamos nos llena de fe, pero también abre nuestro entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros, tal y como estaba sucediendo con Josías. Sin duda, Josías amaba a Dios y actuó y llevó al pueblo a otro lugar, pero cuando él ve la palabra de Dios, algo viene y abre sus ojos y lo conmueve y se arrepiente, se rasga las vestiduras en señal de duelo y se da cuenta de una gran necesidad que había existido en su pueblo por muchos años. Entonces, Dios tiene planes para nuestras vidas. Esos planes incluyen nuestro arrepentimiento. Esos planes incluyen un cambio en nuestra mentalidad y en nuestra forma de vivir. Dios espera que nosotros nos humillemos, que lo busquemos a Él verdaderamente y seamos obedientes. Sin duda es increíble ver cómo Dios nos promete y nos da un nuevo aliento y nos dice, yo te he escuchado por tu actitud, por tu humildad, por tu arrepentimiento, yo te he escuchado. Y lo más increíble es que Dios le promete darle paz y darle descanso, es decir, llevarlo ante su presencia. Y hoy nos ha prometido Dios, cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando llevamos nuestra vida, morimos a nosotros mismos y nos entregamos por completo a nuestro Dios, Dios nos ha prometido la vida eterna, amén. Dios nos ha prometido un descanso eterno junto con nuestros antepasados. Y es increíble ver las promesas de Dios para nuestras vidas. Es algo que siempre debemos estar recordando. Hoy que tomamos la Santa Cena, sin duda recordamos el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Pero también, hermanos, no podemos olvidar la actitud que nosotros debemos de tener de arrepentimiento, de cambio, de transformación, de renovación, de nacer de nuevo a cada instante para poder llegar a la salvación y a cumplir y a Dios cumplir su promesa de llevarnos ante Él. Amén. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, 29, dice la Escritura, entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Cuando escucha la profecía de esta profetisa, manda llamar a todos los ancianos y dice, acompañado de todos los habitantes de Judá y Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, en fin, la nación entera. Josías convocó a toda la nación. Dice, desde el más grande hasta el más pequeño, el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto, es decir, se comprometió, dice la Escritura, se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no, no adoraron al Señor. Mientras Josías vivió, no abandonaron, perdón, al Señor Dios de sus antepasados. ¡Wow! De verdad, es increíble lo que sucede, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Dios nos llama a hacer un compromiso de seguir al Señor, un compromiso de poner en práctica su palabra, un compromiso de obedecerle, pero no solamente eso, dice, vemos el corazón de Josías, dice, de todo corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas. ¿Acaso no escuchamos aquí las palabras de Jesús cuando le dice a sus discípulos, amen al Señor su Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser y con todas sus fuerzas? Hermanos, una vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, hemos de tomar ese compromiso de llevarlo a cabo, de honrar a Dios, de obedecerle. Al igual que Josías, los cristianos hemos hecho públicamente un pacto con Dios. Nos hemos bautizado públicamente y precisamente es lo que representa. Dios ha venido a darnos un nuevo pacto
con su sangre. Ha venido a reconciliarnos con Él. Ha venido a darnos la oportunidad de poder estar ante su presencia. Y es un regalo, hermanos, que no podemos olvidar, que no podemos echar al saco roto. Una vez que la palabra de Dios ha sido descubierta, la hemos leído, en nosotros debe haber ese compromiso de honrar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 23, dice: después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Fíjate, desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor. Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y de Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Gilquías encontró en el templo del Señor. Versículo 25. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Y aquí terminamos nuestra clase del día de hoy. Y terminamos de una forma impactante. Qué triste ver que desde la época de los jueces no se celebrara la Pascua tal y como se había celebrado en ese momento. Nuevamente, Josías vino a restaurar el corazón que sin duda había estado olvidado por mucho tiempo por los judíos. Imagínate cómo vamos a olvidar, cómo el pueblo de Dios fue capaz de olvidar de dónde Dios los había sacado. Dios los había sacado con poder desde Egipto y por eso los manda a través de Moisés a celebrar la Pascua. Y desde mucho tiempo atrás, desde la época de los jueces, estamos hablando que son casi 400 años, no se había celebrado la Pascua, el momento más importante y crucial para la vida de los israelitas. Hermanos, esto me hace mucho pensar que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, no podemos olvidar el significado, lo que representa. Aún y podamos tomarlo domingo a domingo, etcétera, pero no podemos celebrarla sin darle el honor al Señor, como dice ahí el 23. Debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, porque es el momento más importante de nuestra semana. Tal vez en este momento de distanciamiento social, a veces se nos olvida, ¿verdad? Pues ya ni compré el jugo, ya ni compré la galleta, ¿no? Para tomar la Santa Cena y nos da igual. Pero qué error más grande que podemos cometer, porque estamos olvidando que es el momento más importante y que marcó nuestra vida, marcó un antes y un después, marcó quiénes éramos y quiénes somos ahora, de dónde Dios nos sacó y ahora en el lugar tan precioso y tan especial que Dios nos ha puesto. Entonces, vemos cómo este hombre, yo quisiera que de mí se hablara de la misma manera, ¿no? Ni antes ni después hubo un hombre como Francisco, ¿no? Y así se habla de Josías, un hombre, un rey escogido por Dios, que se volvió al Señor de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y siguió la ley del Señor y no se desvió de ella. Me gustaría que se hablara de mí como esa persona que se dedicó al Señor, que honró al Señor, que puso todo su corazón, que se dio, que se entregó y que hizo todo por honrar al Señor. Hoy nosotros estamos llamados a imitar la vida de Josías, este rey escogido por Dios, que sin duda vino a transformar la historia, la vida del pueblo, pero sobre todo la devoción a Dios. Amén. Qué increíble es poder ver una vida así transformada. Dios ha hecho de tu vida una vida transformada y es increíble ver cómo hermanos en la iglesia en Culiacán están sirviendo a Dios, están honrando a Dios y eso para mí es algo increíble.
Me honra mucho saber que a través de todo el mundo, a lo largo del mundo, hay tantas personas que están queriendo honrar a Dios y llevar su mensaje a muchas personas. Amén. Pues hermanos, esto es lo que hoy quería compartir contigo. Espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida, como lo ha sido para mí a lo largo de estas semanas. Te dejo ahí mis datos, mi contacto. Me puedes ver en Facebook como FCO Javier Torres Sánchez, en WhatsApp, ahí está mi número, o si deseas también, si deseas las notas de la clase, la presentación, te las puedo mandar ahí por correo o por medio de WhatsApp. Entonces, pues por mi parte sería todo. Que a Dios sea la gloria y pues muchísimas gracias a todos. Frank, muchas gracias, Frank. Yo quiero ahora sí que reconocer mucho tu trabajo. Yo veo todo el trabajo que hiciste, hermano, de investigación y la presentación y todo, ¿verdad? Yo no sé cuántas horas pasaste, ¿no? Haciendo esto y te queremos agradecer. De mi parte, quiero agradecerte en nombre de la iglesia, ¿no? Porque yo creo que esto requiere mucho trabajo y tu corazón. Y bueno, yo quiero compartir un poquito sobre las cosas que yo aprendí. Estuve tomando aquí muchas notas, ¿no? Y primero me entusiasma. Yo no sabía sobre la amistad que este rey había tenido con Jeremías y lo que comentaba sobre Sofonías, ¿no? Entonces me impresiona mucho, o sea, cómo este rey fue un hombre que vino a revolucionar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes algo que me llama mucho la atención? El tema de que él estuvo dispuesto a volverse a Dios, ¿no? Porque yo creo que a veces nos cuesta en el corazón como reconocer dónde estamos, ¿no? Y que si hemos estado fallando o pecando, pues creer que Dios quiere y está dispuesto a recibirnos, ¿no? De regreso, Frank. Así Entonces, te es. digo, a mí me gustó mucho todos los puntos que marcaste. Y bueno, yo creo que hay mucho por aprender, Frank. Y bueno, te agradezco y bueno, quiero dar oportunidad si alguien quiere compartir algo. Adelante, hermanos, adelante, gracias. Gracias, Lauro. Sí. Bueno, yo también agradecer mucho la clase, Frank. A mí me encanta mucho la historia de Josías. Yo creo que de mis favoritas. Y algo que me impresionó y que yo no había caído en cuenta es lo que tú mencionas, cómo él no siguió el ejemplo de su papá, ¿verdad? Que aparte duró bien poquito ahí en el reinado, ¿no? Sino que él, pues, siguió el ejemplo de su abuelo, que se arrepintió, ¿verdad? Y hizo lo correcto delante de Dios. Entonces, cómo Josías siguió, pues, el ejemplo de su abuelo y no el de su papá. Y bueno, también algo que reflexiono yo mucho en esta historia es de, pues, cuánto valorar la Biblia, ¿no? En mi vida, porque pues la tengo a la mano, la tengo aquí y a veces nos cuesta o me cuesta escudriñar o estudiar más, ¿no? Y en una ocasión yo comentaba como ellos no hacían lo que Dios quería porque no tenían a la mano el libro, ¿no? Lo tenían de extraviado y por ahí, no sé, después de cuántos años lo encontraron. Y yo no puedo decir eso, ¿verdad? La Biblia la tengo en muchas partes, en muchas versiones, en tantas Biblias ahí en mi casa. No puedo decir como, ay, Dios, es que no supe, ¿no? No puedo tener ese pretexto, pero muchas gracias por todo, como dice mi esposo, la investigación, todo el trabajo que hiciste y el corazón, ¿verdad? Muchas gracias por lo que nos compartes y lo que nos enseñas con esta clase. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien. ¿Alguien más? Me gustaría, bueno, si hay oportunidad de que ahorita podamos mostrarnos al final para tomar una foto y se pudiera, ¿verdad? Quien pueda y quiera mostrarse. Adelante, Arturo. Pues mucho gusto, Frank. Arturo Torrejón para servirte. Oye, Igualmente. muchas gracias, en verdad. Me gustó mucho. Una de las cosas que más me impactó de tu clase fue la forma correcta de arrepentirse de este hombre, porque a fin de cuentas creo que tenemos que ser muy honestos con Dios en cuando nosotros pecamos. Hay veces que nosotros pecamos y que
somos como cuando te caes en frente del público y te quieres levantar rápido para pensar que no pasó nada. Y no es cierto, o sea, tienes que ser muy realista de entender que cada uno tiene pecados con Dios. Y yo creo que una de sus fortalezas de este hombre fue la honestidad que vivía con Dios al ser transparente y al poder vivir de una forma genuina. Esa parte me impactó mucho en mi... yo creo que me ayuda mucho en mi vida a poder vincular o poder analizar mi vida con Dios y saber cómo estoy con Él. Entonces, en esa parte, muchas gracias. La verdad, tu análisis fue muy bueno y pues aquí andamos. Ahí te estaré buscando si tengo alguna otra duda o te pediré tu clase. Claro que sí, Muy bien. gracias.